Gracias. Vamos a pasar a nuestra segunda parte y es la lección número 3 de nuestro estudio de esta semana. Y de esto está a cargo nuestra querida doctora Silvia Rojas Reyes desde el Reino Unido con el tema de la lección, la introducción, el día domingo y lunes en la unidad en Cristo. Es el título de esta semana. Doctora Silvia Rojas, bienvenida y el tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Rosana, y también gracias a todos los que están acompañándonos. Bueno, me gustaría hacer una corta oración primero. Señor Padre nuestro, queremos suplicarte que tu Espíritu nos acompañe y nos ayude a entender tu palabra, Señor. Queremos, Dios mío, que nuestra mente, nuestros sentidos, en todas las facultades que nos has dado, estén alertas, preparadas para entender, para percibir tu voz y entender tu mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan verla. Bueno, supongo que todos pueden verla. Me pueden escuchar también. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la persona que estaba comentando. Espero no tener saco de patatas. Sí, el arrepentimiento es parte de lo que se requiere para llegar a la unidad en Cristo. Y junto con el arrepentimiento, pues también está el perdón. Hoy día vamos a ver este tema que es un tema poco álgido, podemos decir, por diversas razones, ya que es un tema que afecta a toda nuestra iglesia, o sea, no solamente vemos falta de unidad en el mundo entero, que está en una declive bien pronunciada, sino que también estamos viendo esa falta de unidad en nuestro propio medio. Vamos a leer y me gustaría pedir por favor la participación de los que están presentes. Si alguno quisiera dar lectura a esta cita bíblica, por favor. Yo la leo. Buenos días. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes antes estén perfectamente unidos en una misma mente y parecer. Amén. Gracias. Entonces, claramente en este versículo se nos está hablando de la situación que Pablo habla en muchos de los capítulos, pero particularmente en este, ¿no? Y luego también nos menciona en este mismo versículo la solución. Así es que vamos a tratar de seccionar este versículo y este tema. Vemos que a lo largo de la lección Pablo realmente de forma directa aborda este problema de la falta de unidad. Cuando nosotros hablamos de unidad y tratamos de entender qué es la unidad en el campo de la medicina, en el campo de la salud, particularmente en el campo de la ciencia de la fisiología humana, vemos que el concepto de unidad, si analizamos su raíz, su origen etimológico griego, es monas o también gen, y su significado es de convergencia armónica. Hay una unidad que manifiesta armonía, pero al mismo tiempo es interdependiente. Y este es un concepto tan importante porque a veces las personas entendemos que unidad significa que todos somos iguales y no es así. Y el mismo Pablo, ¿no?, nos da ejemplo de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene diferentes dones y lo compara precisamente con el cuerpo humano. Entonces, cuando hablamos del concepto en griego de monas, es una armonía interdependiente, pero también está unida, íntimamente ligada. Es el principio fundamental, esta unidad en fisiología, que permite la vida. Ningún órgano, ningún sistema
ni siquiera a nivel celular, ni siquiera a nivel molecular, ni siquiera a nivel de ADN. Ningún órgano o sistema opera de forma aislada. No. Todos trabajan en un mismo, podríamos usar la palabra de Pablo, en un mismo parecer. Y esto también tiene un significado, la palabra parecer. Un mismo parecer biológico para poder mantener lo que nosotros llamamos equilibrio, homeostasis. Y eso significa salud. Cuando hablamos de equilibrio o homeostasis, estamos hablando de salud. Cuando se rompe ese equilibrio, cuando se rompe esa homeostasis, deja de haber salud. Entonces empieza a desarrollarse la enfermedad. Continuemos. Ahora, ¿qué significa hablar una misma cosa? A veces cuando hablamos, por ejemplo, en la iglesia, o estamos estudiando la escuela sabática en la iglesia, podemos estar hablando una misma cosa porque estamos estudiando el mismo tema, ¿verdad? Pero a veces estamos hablando con una persona uno a uno, cara a cara, y a veces no hablamos lo mismo, hablamos diferente idioma, hablamos diferentes formas de pensar, visiones. Entonces, ¿qué es necesario para llegar a hablar una misma cosa? ¿Qué será necesario para que podamos concordar en una misma cosa, en un mismo tema, en un mismo problema, en una misma situación, en un mismo contexto o en un diferente contexto? ¿Qué será necesario para que podamos hablar una misma cosa, un mismo lenguaje? Y en este caso estamos hablando en términos espirituales, religiosos, teológicos. Y para ello quiero hacer un simple paralelo entre lo que provoca o causa las enfermedades. Hay múltiples factores, he puesto diferentes factores, hay diversos factores genéticos o de la herencia, factores fisiológicos, factores medioambientales, factores del entorno social, familiares, culturales que afectan nuestra psiquis, nuestro estado de estrés, de ansiedad, depresión, etcétera, que luego afecta nuestro estado físico. O sea, hay múltiples factores. También, en el caso de la falta de unidad, también hay una diversidad, una gran cantidad de factores, podríamos llamarle, que son mencionados en diferentes citas de la Biblia, en Gálatas 5:20, y solamente he mencionado aquí dos. Siguiendo con el paralelo, entonces, en esos múltiples factores, tenemos en Romanos 1:29, por ejemplo, estando atestados de toda iniquidad, que es la raíz de todo mal y también la raíz de la falta de unidad. Luego sigue Pablo hablando en 1 Corintios 3:3 cuando dice, porque todavía sois carnales. O sea, no hemos llegado a ese estado de espiritualidad que el Señor espera que lleguemos. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como mortales, seres humanos, o sea, como hombres? Es una realidad que no podemos negar. La vivimos, la vemos. Ahora la pregunta será, bueno, en medio de todo esto, en vista de todos estos factores, de todos estos hechos, estas realidades, ¿cómo vamos a mantener esa unidad? Y continuando con el paralelismo, la pregunta sería, bueno, ya sé que diversos factores van a promover el estado de enfermedad. Entonces, ¿cómo voy a recuperar esa salud? ¿Cómo voy a mantener la salud y no perderla? En primer lugar, como creyentes, creemos que el factor más importante es el espiritual, por eso la unidad en Jesús, que es un proceso de restauración completa, física, mental y espiritual. Luego, por supuesto, es el conocimiento de los principios o las leyes de la salud. Necesito, por ejemplo, en nuestro caso, conocedores del mensaje de la salud, tenemos los 8 principios, ¿verdad? Y otros principios que también están dentro de la medicina. Y luego tenemos otro importante factor, porque podemos conocer mucho, entender mucho, saber mucho, la obediencia. O sea, poner en práctica, ejecutar aquellos principios que van a mantener o nos van a ayudar a recuperar la salud.
Y por último, está este punto tan importante que precisamente de forma directa tiene que ver con la unidad. Es el respeto hacia cada ser humano. La unidad se rompe cuando no respetamos a nuestros semejantes. Y en términos de salud, en términos fisiológicos, esto es parte de lo que nosotros llamamos la psiconeurofisiología, que hoy en día está tan avanzada y se estudia tanto. Cómo todo lo que afecta a nuestra mente afecta también directamente a nuestro cuerpo físico. Entonces, trasladándonos ahora al tema de la unidad en términos espirituales, vemos que también la unidad en Jesús, el creador, autor de nuestra fe, autor de nuestra salvación, y el proceso de santificación van completamente unidos y son la raíz de este tema que estamos tratando, el proceso de santificación. O sea, ¿qué continuidad yo llevo en comunión constante, diaria, minuto a minuto, segundo a segundo con el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la línea de mis pensamientos continuamente cada día? ¿Hacia dónde tienden esos pensamientos? ¿Hacia dónde tienden esas emociones, sentimientos, etcétera? Y luego el otro punto, comparándolo con el tema de la salud, es el conocimiento de Dios. Me interesa conocer, saber el carácter de Dios, cómo es Dios, cómo actúa Dios y cómo quiere Él que yo sea. Y claro, los principios, sus principios eternos que se encuentran en su palabra, que nos van a llevar a obtener, a recibir y alcanzar eso que creo todo ser humano anhela, o sea, tener sabiduría, discernimiento y llegar a esa madurez, a esa estatura de Cristo. Y luego viene, por supuesto, después del conocimiento, porque quizás muchos podamos conocer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia entera y más allá, pero sin embargo, la obediencia es un problema. O sea, la obediencia también es esencial. ¿Obediencia a través de qué? Muchas cosas. He mencionado dos, que son esenciales, sobre todo son para nosotros como creyentes. A través del servicio a nuestros semejantes, que es como servimos a Dios, y a través del desarrollo de un carácter que manifieste el carácter de Cristo, la humildad. Y por supuesto, el respeto por igual a todas las personas, a cada individuo, sin diferencias, como Dios nos muestra en su palabra. Él no hacía diferencia de que porque era rey o porque era profeta lo trataba mejor o diferente. No, Dios respeta a todos por igual e igualmente nosotros debemos respetar a todos por igual. Y aún más, si sabemos más o creemos que sabemos más, estamos más en deuda con aquellos que saben menos o no saben nada. Eso es respetar y eso se traduce en el servicio. Entonces, continuando con la pregunta de cómo vamos a mantener esta unidad. En el versículo que habíamos leído anteriormente, establece tres cosas bien claras. Dice que hablemos todos una misma cosa, que estemos todos en una misma mente y que tengamos todos un mismo parecer. Entonces, si analizamos un poquito qué cosa significa o qué significa tener una misma mente, según el análisis del origen etimológico de esta palabra, sería nous, que se refiere a la facultad del entendimiento. Nous me refiero a mente. Se refiere a la facultad intelectual, a la facultad cognitiva que Dios ha puesto en cada ser humano de forma, la más alta forma que hay en toda la creación. Tener la misma fuente de conocimiento y el mismo marco conceptual. Otras palabras, llegar a tener la mente de Cristo. Eso significaría tener la misma mente. ¿Pero qué mente? No puedo tener la mente del pastor o del misionero o de mi hermano, mi hermana. No, la mente de Cristo. Y luego viene el segundo término, parecer. Mismo parecer, origen griego, nomen. Se refiere a la aplicación práctica que ya habíamos visto antes. Primero conozco, entiendo y luego ejecuto, practico.
Se refiere a la aplicación práctica de lo que esa mente pudo entender y comprender. Es decir, que al momento de tomar tus decisiones, emitir tus juicios o determinar el rumbo de tu propia persona, de la iglesia donde tú estás, todos lleguen a la misma resolución práctica, porque están guiados por el mismo Espíritu. O sea, tenemos la mente de Cristo. O sea, estos son dos elementos fundamentales, son la respuesta que da Pablo, o que da Dios a través de Pablo, para hacernos entender cómo o cuál es el único camino para llegar a la unidad. Tener la mente de Cristo, y para eso requiere conocer el carácter de Dios, para poder entender la mente de Cristo. Y luego poder, o sea, tomar la decisión y ejecutar esa decisión de lo que hemos comprendido de acuerdo a la mente y el pensamiento de Cristo. Entonces, ¿cómo mantener esa unión? Y la pregunta es, ¿qué es lo que trajo división? Por favor, ahora sí pediría que algún voluntario o voluntaria diera lectura al primer versículo de Gálatas 5:20, por favor. ¿Qué es lo que trajo división? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gracias. Entonces, está hablando de lo que ya hemos mencionado antes, ¿verdad? La naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana pecaminosa, que tiende hacia el mal, que es imposible sujetarla si no hay un poder superior que lo haga. Y ese es Cristo. O sea, Cristo nos ofrece el poder, nos ofrece la gracia para poder vencer, para poder estar por encima de toda esta carne humana que nos lleva hacia el mal. Solamente en Él podemos obtener ese poder supremo. Con el esfuerzo humano, como dice Dios, ¿no? Y está el ejemplo en la misma naturaleza de Cristo. Él lleva las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Como ejemplo vivo de que nosotros también podemos llegar a tener esa naturaleza, la misma de Cristo. Y gracias a Él, porque de otra manera no hubiéramos podido tener. Entonces, por favor, ahora que entendemos que tenemos esa naturaleza carnal que nos lleva a tener los celos, a estar en contiendas, en divisiones, polarizaciones, separaciones en medio nuestro, en nuestra iglesia. Vamos, por favor, a leer la segunda cita, alguna o algún voluntario, por favor. 1 Corintios 1. Sí. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo, pues crucificado, Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Gracias. Entonces, aquí vemos otro problema, ¿verdad? Nuestra tendencia humana a seguir a mortales seres humanos. Y Pablo lo pone tan claro con ejemplos directos, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en su época y lo que ocurre en nuestros días. Y la respuesta clara a través de la pregunta, ¿está Cristo dividido? No, por supuesto que no. ¿Quién fue en la cruz o quién estuvo en la cruz? ¿Alguno de nosotros? ¿Alguno de los líderes? ¿Alguno de los fariseos, los príncipes del tiempo de Cristo o de nuestro tiempo? No. ¿Y en nombre de quién hemos sido bautizados? En el nombre de Cristo. Sigamos. Entonces, la respuesta a toda esa problemática está, por supuesto, en aquel que dio su vida por nosotros. ¿Alguien quisiera, por favor, leer esta cita bíblica? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Gracias. Entonces,
Ahí está la clave, ¿verdad? Llamados a la que comunión con su Hijo Jesucristo. La unidad solo se puede conseguir teniendo a Jesús como nuestro Señor. Pero esa unidad en Jesús no es uniformidad, lo que habíamos ya comentado anteriormente. No implica que todos vamos a pensar igual, ¿no? O que vamos a actuar igual. Van a ver las pequeñas diferencias de opinión, los distintos dones que cada uno tiene, pero cuando están concentrados en Cristo, en lugar de generar desunión, van a generar unión. Esa misma unión que vemos, por ejemplo, en el sistema circulatorio. Hay diferentes partes del sistema circulatorio, empezando por el corazón, las arterias, las venas, arteriolas, todo lo que conforma ello, el sistema circulatorio. Sin eso, sin esa unidad conjunta y trabajo conjunto, no puede haber unidad. No estaríamos andando ni vivos. Entonces, la unidad en la iglesia solo se consigue muriendo al yo y viviendo para Jesús. Y en la naturaleza encontramos cientos de ejemplos que esta ley, este principio, se cumple. Cuando nuestro yo muere y dejamos que viva Jesús. Y a veces el problema está que dejamos que resucite nuestro yo. Entonces, el propósito de Dios es que sus hijos se fusionen en la unidad. ¿No es vuestra esperanza vivir juntos en el mismo cielo? Imagínense, si no podemos vivir aquí juntos, ¿cómo podemos imaginarnos vivir en el cielo? ¿Está Cristo dividido contra sí mismo? ¿No? ¿Dará el éxito a sus hijos antes que haya apartado de su medio toda discordia y toda crítica, antes que los obreros en una perfecta unidad de intención hayan consagrado sus corazones, sus pensamientos y sus fuerzas a una obra tan santa a la vista de Dios? Es una pregunta súper larga, ¿verdad? Bueno, en inglés se suele usar así, súper largas preguntas, pero nos dice claramente, o sea, qué es lo que Dios quiere de nosotros, la consagración total del corazón, de los pensamientos, de la mente y de las fuerzas, toda la energía vital que el Señor nos ha dado y que tiene un periodo específico de vida. Y luego entonces podrá haber esa unidad que tanto deseamos muchos de nosotros. Pero necesitamos tener la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, vamos a poder tener una mente clara para poder entender los principios que están establecidos en su palabra a nivel doctrinal y a nivel profético. No habrá desunión. La unión es la fuerza, la desunión causa debilidad. Trabajando juntos y con armonía para la salvación de los hombres, debemos ser en verdad coadjutores de Dios. O sea, ya no habrá que yo hice esto, yo hago lo otro. No, somos simples coadjutores de Dios. Trabajamos con Dios no porque seamos algo, sino porque Dios en su misericordia nos da el gran privilegio de participar de la obra de salvación. Y sigamos la unidad en Jesús. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículos 17 al 24, por favor, si alguien quiere dar esta última lectura. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es, a saber, a nosotros es potencia de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados así judíos como griegos,
Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Amén. Gracias. Aquí está, podríamos decir, el todo. Mientras nuestra hermana estaba leyendo, estaba recordando que me ha tocado vivir en diferentes lugares. He vivido entre bautistas, he vivido entre ateos, entre gnósticos, he vivido entre metodistas también, he vivido entre musulmanes también, entre judíos también. La verdad, mi deseo cuando era, bueno, estoy hablando hace muchos años atrás, mi deseo era predicarles lo que yo conocía, ¿no?, del Evangelio. Pero gracias a Dios que comprendí, aprendí también a través del tiempo que a veces el silencio es el puente. Y que a veces, y no solo a veces, sino que realmente es la vida que tú llevas de comunión con Cristo, es lo que va a realmente hacer el mejor sermón que tú puedas predicarle a quien sea. En mi propia iglesia también he tenido que, y vivo, ¿no?, con mis hermanos, bueno, quiero decir, vivo hoy los sábados y participamos del culto, etcétera, y de las actividades misioneras que hacemos. A pesar de que hay conceptos doctrinales, como es el tan triste hecho de que hay algunos de nuestros hermanos que no creen en el Espíritu Santo, pero el silencio ha sido realmente en ese concreto caso una de las mejores formas de predicar directamente y explicarles y darles un estudio bíblico completo de A a Z. Tan es así que están reconsiderando su posición. Por eso, cuando dice aquí, porque no me envió Cristo a bautizar, yo no sé qué pensasteis vosotros cuando leísteis este versículo. Realmente no estamos llamados a bautizar como Pablo, pero sin embargo estudiamos métodos de hacer discipulado y más discípulos, pero a eso no vino Pablo, como dice él, no me envió Cristo a bautizar, sino a qué, a predicar el Evangelio. ¿Por qué dirá esto? Simplemente porque el Espíritu Santo es el único que tiene la capacidad de convencer el corazón y la mente y llevar a las personas a los pies de Cristo. Y por eso sigue diciendo, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. Luego sigue, ¿no? Porque la cruz dice, locura es a los que se pierden. ¿Por qué es locura? Porque implica un sacrificio del que ya hemos mencionado antes, sacrificar el yo. Eso es locura para los que no creen, que no entienden, los que viven en el mundo solamente enfocados en el placer continuo, ¿no? Entonces, por eso es locura a los que se pierden. Mas a los que se salvan es potencia de Dios. Y si ellos conocieran esta potencia de Dios, entonces podrían también estar entre nosotros. Y es nuestra misión, llevarles a ellos el Evangelio que Dios en su misericordia nos ha permitido conocer. Por eso Él dice, el Señor, destruiré la sabiduría de los sabios. Y así lo hace. Los debates públicos, por ejemplo, cuando se habla de las teorías de la evolución y de la creación, el único argumento que tienen los grandes sabios de este mundo en cuanto a la teoría de la evolución es gritar e insultar. Tuve la oportunidad hace ya como 5 años atrás, cuando estaba en la parte de Inglaterra, me invitaron a asistir a un debate, ¿no? Eran varios científicos, gente muy conocida aquí en Europa y aquí en Inglaterra. Y vi, o sea, se veía la diferencia entre los que eran creyentes, ¿no?, y estaban hablando del creacionismo, y los que defendían la evolución. Los creyentes te presentaban ciencia, te presentaban hechos, te presentaban estudios arqueológicos, históricos, científicos, pero el otro grupo no presentó nada de eso. Presentó una teoría que cuando luego se les preguntó que sustentara esa teoría, no hubo respuesta, entonces empezaron los insultos.
Y yo decía, Dios mío, aquí toda esta gente tan famosa y yo misma también ahí, no que sea nadie, no soy nadie, simplemente estaba ahí viendo. O sea, un debate tan agrio se terminó, los no creyentes, por supuesto, solamente, bueno, decían palabras a veces que no se tienen que escuchar. Eso fue una experiencia. Por eso cuando Dios dice, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los entendidos, porque Dios lo hace. Y luego habla de los judíos, ¿no?, que piden señales. Y hasta ahora esperan la señal, pero de acuerdo a lo que ellos quieren creer, de acuerdo a su propia mente y no a la mente de Dios. Por eso en la primera venida de Cristo esperaban un Cristo, un Mesías conquistador, que les diera riqueza, libertad y que pudieran ellos luego oprimir a los que les estaban oprimiendo, o sea, los romanos. Ese era el Jesús que esperaban. Y los judíos de hoy, me refiero al pueblo de Israel de hoy, ¿qué esperamos? ¿Será que tenemos una visión o una previsión de la segunda venida de Cristo? ¿O es que no le esperamos muy serio? ¿O es que estamos pidiendo más señales para saber que Cristo viene muy pronto? Y sigamos. Y luego los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros, vuelvo a decir Cristo y Pablo, predicamos a Cristo crucificado, o sea, el evangelio de salvación. A los judíos ciertamente tropezadero, porque no era el Cristo que ellos esperaban, un Cristo carnal, Cristo que se ocupara de las cosas de este mundo y de las conquistas de este mundo. Y a los gentiles, pues locura. ¿Cómo voy a yo a renunciar a mi yo, a mis deseos, a mis tendencias? ¿No? ¿Y quién es este desconocido? ¿No? O sea, Cristo, para los gentiles que no conocían al Mesías. Empero, sigue diciendo Pablo a los romanos, así judíos como griegos, todos son llamados. O sea, no hay excepción. Dios no llamó solo a los judíos, no llamó a los evangélicos, a los metodistas, a los presbiterianos, a los adventistas, llamó a todos, sin excepción. Por eso dice, así judíos como griegos, porque todos hemos estado en alguna de estas posturas, en pensamiento, en ideología, en filosofía. Y luego dice, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Bueno, gracias por la paciencia. Yo he terminado mi presentación. Espero que el Señor nos ayude a comprender cada vez más qué es la unidad, la verdadera. Gracias. Wow. Gracias, doctora Silvia. Qué mensaje viene del cielo. Divinamente desarrollado. Gracias por ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Le voy a pedir que termine con una palabra de oración por este pueblo que necesita tener el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo y ejecutar, porque el Espíritu Santo es el que obra el querer como el hacer. La decisión está en cada uno de nosotros. Adelante. Gracias a Dios, realmente. Yo solamente soy simple. Nada. Lo vamos a orar. Señor Padre nuestro, venimos ante tu presencia, reconociendo que no hay nada, Señor, en ninguno de nosotros, de nosotras, Señor. Sabemos y reconocemos que necesitamos de ti, necesitamos tu perdón, necesitamos que tu gracia transformadora esté en nosotros, Señor. Queremos, Dios mío, pedirte que perdones nuestros errores, nuestros pecados, nuestras negligencias, nuestra ignorancia voluntaria. Perdónanos, Señor. Queremos suplicarte que nos ayudes a mirar hacia ti y a conocerte más, conocer tu carácter, conocer quién eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer al Mesías, porque así podremos desarrollar
esa mente de Cristo. Podremos tener esa mente de Cristo, que nos va a llevar a cada uno de los que estamos buscándote alrededor del mundo, Señor, nos va a llevar a esa unidad. Tu pueblo estaba esparcido en el mundo entero, dentro y fuera de este movimiento, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos que te busquen de corazón, que quieren, Señor, entregarse de corazón. Ayúdanos, Señor, a comprender el tiempo en el que vivimos, y a comprender la misericordia que nos das todavía para poder acudir a ti, Señor, y así alcanzar esa unidad, por la cual tú oraste, Señor, para que pueda cumplirse finalmente la promesa de la libertad. Gracias, Señor. Todo esto te pedimos, te suplicamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén, amén.